atención a este tema porque está muy interesante y de repente hasta cierto punto es más común de lo que uno podría pensar. Y vamos a platicar con el doctor Oriol Olivera y es acerca de los ovarios poliquísticos. ¿Cómo estás, Oriol? ¿Cómo estamos? Primer día, primer programa primer programa de este año. Pues felicitar a tu auditorio, felicitarte a ti y a todos los que laboran en este excelente programa. Gracias. Y vamos a hablar de un tema que sí es muy frecuente y asociado a la infertilidad. Es una de las causas más frecuentes, de hecho, dentro de la infertilidad. El ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, descrito en el siglo pasado, por allá de los años 30, por Stein Leventhal, es un cuadro típico que la causa real nos cuesta trabajo entenderla, pero tiene que ver con un trastorno de tipo hormonal. Se dice que lo primero que ocurre en el síndrome de ovarios poliquísticos es una producción exagerada de insulina. Eso es lo primero que ocurre. Por tanto, hay una resistencia a la insulina por parte de esta paciente, que por demás tú te das cuenta cuando ella entra por la puerta, ¿por qué te viene a ver? Porque es una paciente hirsuta, o sea, que tiene mucho vello, es una paciente con sobrepeso, es una paciente que puede tener acantonsis hiperpigmentada alrededor del cuello y entre las piernas. Y como paño, ¿no? Sí, pero en el cuello, estamos hablando del cuello, y es una paciente que desde que se sienta contigo te dice que a ella le falta la menstruación por periodos muy prolongados, o sea, no menstrua, tiene oxoamenorrea, o sea, son periodos largos, menstruas cada 90, a veces hasta cada 2 años. O sea, hay una ausencia de la menstruación y además es una paciente que no se embaraza. Entonces, con todo este cuadro, ya enseguida tu mente te lleva a pensar que estás en presencia de una paciente con un síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Poliquístico sería porque tiene más de un quiste? Lo que pasa es que lo que sucede mes con mes, ¿y por qué tú menstruas? Porque en la primera fase del ciclo hay producción de estrógeno. A 14 días antes de tu siguiente menstruación se libera un óvulo, que es el que, si es fecundado por un espermatozoide, se convierte, por supuesto, en el futuro embrión. Y en esta paciente no ovula, o sea, no se libera ese óvulo. Y entonces se acumulan muchos folículos en los ovarios que no se libera ninguno, y por eso cuando realizamos un ultrasonido, que es una de las formas de diagnosticarlo, vamos a ver que hay muchos folículos, que hay muchos quistecitos en cada ovario, y entonces ahí lo estás viendo en la imagen, entonces ahí se ven. Entonces a esto se le llama que son ovarios multiquísticos o poliquísticos. Esta es la condición que se ve en esta paciente. Sí, está agrandadísimo, ¿no? A veces no necesariamente tienen que estar agrandados los ovarios. Los ovarios pueden tener su tamaño normal y ser multiquísticos. Esto no tiene por qué estar agrandado. Ahora, puedes no tener los síntomas que me decías tú de que no ser velluda y no estar muy sobrepasada de peso, nada, y tener un ovario poliquístico. No todo puede pasar. No hay, en medicina siempre decimos que 2 y 2 no es 4, pero no es la regla, esa sería la excepción. La regla es el cuadro que te estoy mencionando, y siempre con un índice de cintura muy agrandado. Estos son pacientes que además tienen tendencia a la hipertensión y son pacientes que tienen tendencia a ir hacia a trastornos serios desde el punto de vista psicológico. ¿Qué queremos alertar a las madres, por ejemplo? Decirles que cuando tengan adolescentes, ya saliendo de adolescentes, con sobrepeso, con mucho vellito y que no menstruen adecuadamente, que traten de visitar al médico. ¿Por qué? Porque hay que tratarlas desde edades tempranas y hay que hacer un tratamiento. ¿Qué sucede en estas pacientes? Te hablé de los estrógenos y la progesterona que van a estar disminuidos porque no hay ovulación. ¿Y qué hay aumentados en ellas? Son los andrógenos. Por eso es el vello. Okay. Entonces, como hay un incremento de los andrógenos, cuando llegan a nosotros, después de hacer breves estudios, el ultrasonido, y hay que estudiar también cómo está la hormona tiroidea, cómo está la prolactina, que puede ser causa también de amenorrea. Cuando estudiemos un grupo de estudios que son breves, entonces vamos a dar antiandrogénicos desde edades tempranas, porque el objetivo es que bajen de peso, darle antiandrogénico,
porque hay que pensar que estas niñas se quieren en el futuro reproducir. Claro. Entonces, si este cuadro se va incrementando y va aumentando, no solo van a tener una imagen desagradable para el resto. Tú sabes que lamentablemente la imagen que se persigue no es precisamente la de la paciente con sobrepeso, ni la paciente insuta, velluda. Entonces, por otra parte, les va a costar trabajo pues conseguir una pareja, además reproducirse. Entonces, a edades tempranas, uno puede tratar con estos dos, o sea, dando antiandrogénicos y bajando de peso, tratar de controlar el síndrome de ovarios poliquísticos. Ya no se hace lo de antaño, o sea, hace 20 años pues se hacía resección en cuña de los ovarios, se hacía multiperforación de los ovarios. ¿Nada más se da eso tomado? Ya no se opera, eso es importante decirlo al aire. Ya este síndrome ya no es quirúrgico, es solo tratamiento médico, pero sobre todo, Gaby, con estos hay que luchar por hacerlas bajar de peso. Son pacientes que tienen obesidad exógena, o sea, la obesidad, el exceso de andrógeno no la hacen aumentar de peso. O sea, no es el trastorno endocrino como tal lo que las hace aumentar de peso. El resultado es después de haber aumentado de peso. O sea, te puede dar esto por estar obesa. Es una causal. Ahora, no siempre. Hay obesas que no tienen ovarios poliquísticos. Ok. Ahora, ¿puedes tener en un ovario que sea poliquístico y el otro no? No. Son los dos ovarios. Son los dos ovarios. Si tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, es bilateral. Si un ovario te funciona con un solo ovario, tú resuelves el problema. Era lo que yo y puedes quedar pero embarazada. No, son los dos, están afectados los dos. Ahora, el problema es sistémico, por tanto, ambos ovarios están afectados. Vamos a suponer que no sabes que existe eso, que estás ya casada y que entonces te das cuenta que no puedes embarazarte. ¿Es demasiado tarde o no es demasiado tarde? Tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que buscar la manera de bajar de peso. A veces, fíjate, y lo digo al aire, a veces con solo bajar de peso y con solo bajar el 20% de tu exceso de peso, empiezas a menstruar y te embarazas. Fíjate qué maravilla. El problema está en convencer a la paciente que tiene que bajar de peso. Lo más difícil que hay para el ser humano, todo el mundo pretende llegar a la consulta que tú le des una pastilla y que resuelva su problema con una pastilla. No, hay que cerrar la boca en este caso. En este caso hay que hacer ejercicio. Claro. Y en este caso hay que de verdad cerrar la boca, evitar los carbohidratos, que al final de cuentas son los que nos hacen aumentar de peso. Hay que hacer un régimen dietético serio, además de los antiandrogénicos. Si no, yo te puedo garantizar que no hay manera de resolver el síndrome de ovarios poliquísticos. Hay que decirlo, hay que bajar de peso. Oye, Oriolo, ¿por qué dejas de menstruar siempre en relación a tu peso? Es decir, me estás contando que si estás muy obesa y tienes esta situación del ovario poliquístico, dejas de menstruar. Y ahorita también se me viene a la mente, y es tema paralelo pero relacionado, también a las anoréxicas ya están tan flacas que también dejan de menstruar. ¿Cuál es la relación? Hay una relación para que tú menstrues, como te decía, tiene que haber un crecimiento y desarrollo del folículo y romperse el folículo a mitad de ciclo para que se produzca progesterona. ¿Qué sucede con las pacientes que están en amenorrea? Es como las deportistas de alto rendimiento, les pasa lo mismo. Las que son cosmonautas les pasa lo mismo. O sea, las militares, a muchas militares les pasa lo mismo. Los regímenes muy severos, los ejercicios muy severos, hacen que también, o sea, los dos extremos, la extrema delgadez y la obesidad, hace que tú no tengas un equilibrio hormonal adecuado y por tanto, al no producirse la fase estrogénica, por supuesto que no hay desarrollo folicular y por tanto no hay crecimiento del endometrio y no se va a decamar cada 28 días y por tanto no hay menstruación. O sea, son los dos extremos los que hacen. Tú tienes que estar dentro del rango del normopeso. Me vas a decir, ¿y hay pacientes con sobrepeso que sí menstruan y que sí salen embarazadas? Claro que sí, te vuelvo a repetir. Claro. 2 más 2 no es 4, no es una regla igual para todos. Pero sí hay que saber que esas serían las excepciones y no las reglas. Siguiendo las indicaciones de tu médico, bajar de peso, tomar tal, hacer ejercicio, bla, 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 ¿el ovario poliquístico es completamente curable? Nosotros siempre decimos que el síndrome de ovarios poliquísticos
no se cura, siempre decimos eso, pero sí que lo mejoramos. Y logramos que tengas menstruación, y logramos que te embaraces, y todo va a depender de cómo sea tu comportamiento futuro. Si después de que te embarazas vuelves a subir de peso, vuelves a tener ovario poliquístico. Entonces, es tan sencillo como eso, lo acabas de tú analizar perfectamente. Entonces, todo va a depender de cómo sea tu comportamiento a posteriori. Entonces, ¿por qué? Porque tienes lo básico, que es un aumento en la producción de insulina, está presente. Si hay obesidad en la grasa periférica, se acumulan andrógenos también. Entonces, son un grupo de factores, todos endocrinos, que sí tienen que ver con que mantener un peso adecuado hace... Una cosa más que y hay que afecta, recordar, ¿no?, que entre México y Estados Unidos siempre nos estamos convirtiendo peleando, el primer lugar de sobrepeso. Entonces, Oriol, muchas gracias por venir a ayudarnos con el no, tema. al contrario. Ya sabe, está en sus manos, ¿no? Vaya, acuda al doctor, al médico, pero pues usted tiene la solución. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más.